Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que nos concede, porque dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada día, ¿verdad? Como es costumbre, en cada enseñanza, pues, le damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Entonces quisiéramos saber si hay algún hermano que nos esté visitando el día de hoy. Esto lo hacemos con el propósito de que usted se sienta en ambiente, ¿verdad? Se sienta como parte de la iglesia que es su casa. Entonces quisiéramos ver si hay algún hermano que nos visite el día de hoy. Bueno, gloria a Dios. Entonces, si no hay, seamos cada uno de nosotros bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Ahora nos disponemos a estudiar y escudriñar tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender lo espiritual, Señor, y apegando lo espiritual a lo espiritual y desechando todo aquello que no provenga de ti. Ahora en el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda fuerza que se oponga a tu palabra, Señor. Declaramos que solo tu presencia se mueve en los cuatro costados de este lugar, Espíritu Santo, y echamos fuera todo aquello que no provenga de ti, Señor. Desde ya te damos la gloria, Dios, y en el desarrollo de la enseñanza, Espíritu Santo, si a ti se place, liberta al cautivo, Señor, al que esté enfermo, Señor, libéralo de toda enfermedad, de todo yugo de opresión del maligno. Y desde ya te damos la gloria, Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay poder en la sangre de Jesús. El estudio de esta noche lo vamos a desarrollar en la carta que escribe el apóstol Judas. Esa carta está antes de Apocalipsis. Este Judas no es Judas Iscariote. Este es otro Judas. Ya Judas Iscariote hace algún tiempo atrás se había ahorcado. Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza en este libro. Y vamos a partir de una premisa que aunque las necesidades del hombre moderno no son iguales a las necesidades del hombre hace unos 40 o 50 años atrás, entre ellos hay un común denominador. Hay algo que lo diferencia, hay algo que lo une. ¿Qué ustedes creen que es? Voy a repetir esto. Supongamos una persona de esta era y una persona de hace 50 años atrás. ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen, estamos en una era moderna. Ya no estamos apegados a 50 años atrás, donde había atraso, donde había mucha decadencia, sino que hoy estamos en una era moderna. Quiere decir que si estamos en una era moderna, la Biblia tiene que ser actualizada. ¿Usted cree eso? Bien. Hay algo y hay un
común denominador en el hombre y que a través de la historia, desde su inicio hasta el día de hoy, no ha cambiado. ¿Saben qué es? Su naturaleza. La codicia existe desde hace miles de años. Igual hoy en día la codicia es un pecado que lo vemos en los hombres del día de hoy, en esta era moderna, y aún mayor. Avaricia y todos los pecados que podemos mencionar se han pasado de una generación a otra. Entonces el hombre sigue siendo el mismo. Su naturaleza, dice la Escritura, es de continuo al mal. Si este hombre interno no está sujeto al Espíritu, nosotros pecaríamos contra Dios a cada momento. Pero como nuestra naturaleza ha sido transformada en una naturaleza espiritual y ya no carnal, por eso es que nosotros nos sometemos al Espíritu. Por eso es que esta teoría de que al cambiar los tiempos la Biblia tiene que ser actualizada, pues déjeme decirle que no. La misma palabra es hace más de 2000 años como lo es hoy en día, porque el hombre sigue siendo el mismo. Hemos cambiado de era, pero el hombre continúa siempre en su misma naturaleza. Y en el desarrollo de esta enseñanza vamos a ver eso, que el apóstol Judas hace mención a personajes del Antiguo Testamento en esta era de la dispensación de la gracia. Entonces la Biblia sigue siendo la misma. La palabra de Dios no cambia. Es la misma de ayer, de hoy y seguirá por los siglos de los siglos. Entonces, podemos negar a Cristo por dos formas: por nuestra conducta o por las palabras. No hay otra forma. Dios castiga de igual manera a todos los que pecan o hayan servido o no a Él. Los falsos maestros, porque ese es el enfoque que da Judas, ataca frontalmente a los falsos maestros que se introducen casi invisible dentro de las congregaciones y traen nuevas enseñanzas o nuevos evangelios, los cuales no existe otro evangelio más que el que predicó nuestro Señor Jesucristo, más el que predicaron los apóstoles, y no hay otro más. Aquellos que predican doctrina falsa, aquellos insubordinados a las autoridades de la iglesia, y deben ser excluidos de la comunión de la iglesia. Esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque esto va expandiéndose y corre tan rápido así como la gangrena. Usted sabe, hay personas que empiezan con una infección y ustedes miran que esa infección se va extendiendo tan rápidamente que al cabo del corto tiempo ya esa persona está infectada a gran parte de su cuerpo. Y la única solución es la amputación. Entonces hay que cortarlo y sacarlo del cuerpo. Veamos el trasfondo histórico de Judas. ¿Quién era Judas? Porque él fue quien escribió esta carta. Entonces partamos de ahí. ¿Quién era Judas? Ya les dije que no era Judas Iscariote, ¿verdad? Así es. Era hermano de nuestro Señor Jesucristo.
Judas también estuvo dentro de los 120 que estaban en el aposento alto, esperando ser revestidos del poder de lo alto, porque acuérdense que el Señor les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Entonces Judas fue un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y también era hermano de Jacobo. Era hermano de Jacobo. Entonces, veamos el llamado voluntario que hace. Amados, versículo 3, mientras me esforzaba por escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único y soberano y Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es el peligro aquí? Tener licencia para pecar y no importa lo que tú hagas, eres salvo. Eso es convertir la gracia en libertinaje. Hay muchas personas que piensan que no importa lo que tú hagas, al final tú eres salvo. Y fíjense bien que esto es un grave error. Porque ¿quién fue el que libró a Israel de las manos de los egipcios? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Quién fue el que los exterminó en el desierto? Fue Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. Dios los salvó, pero en el camino ellos dudaron, renegaron, se rebelaron contra el Dios que los había salvado. Entonces fueron sepultados en el desierto. O sea, el hecho de que estemos en este camino no es una garantía de que ya tenemos una salvación eterna. La Escritura dice de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que empieza, sino el que termina. Porque muchos hermanos empezaron, pero hoy en día ya no terminaron, o se han apartado, o se han extraviado. Al final, ¿qué es lo que va a contar? ¿El fin o el principio? El fin. Como decía el rey Salomón, es mejor el fin de las cosas que el principio. Es mejor el fin de las cosas que el principio. Estos hombres rechazan la autoridad de las sagradas escrituras. Cualquiera que se levanta contra una corriente totalmente opuesta a lo que la palabra de Dios dice, se rebela contra Dios. Si hacemos del pecado una práctica y lo convertimos en nuestra forma de vida, no somos de Cristo. Es natural que como cristianos, como nacidos de nuevo, pequemos. Porque díganme de los que están aquí presentes, ¿quién de ustedes no peca?
Aquí una hermana levantó la mano. No, se estaba tocando el pelo. No hay ninguno, hermano. No hay ninguno, todos pecamos. La única diferencia es que no es una práctica. ¿Ya? A diferencia de una persona que no ha nacido de nuevo y es cautivo del diablo, esa persona, para él es normal o es habitual pecar. Matar, robar, es natural, pero para nosotros no. Pecados podríamos decir que son los más comunes en nosotros sería mentir. Porque aquí nadie roba de los que estamos aquí presentes. De los que estamos aquí presentes, nadie le levanta un falso a su hermano. Porque la nueva naturaleza no lo permite. Aquí nos amamos los unos a los otros. Que no somos iguales porque ninguno de estos dedos son iguales. Pero hay algo que nos une. ¿Qué es? El amor en Cristo Jesús. Eso nos une. Y eso está por encima de nuestras diferencias. Porque miren lo que dice Primera de Juan 3. Versículos 6 y 9. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. O sea, no es una práctica ya pecar. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces una persona puede decir, hermano, yo acepté a Cristo, pero no puedo dejar la mujer de mi prójimo. Hermano, yo acepté a Cristo, pero es muy difícil dejar de robar. Siempre sigo robando. Hermano, yo acepté a Cristo, pero no puedo dejar la droga. Continúa en lo mismo. Cuando venimos a Cristo, Jesús viene y rompe las cadenas. Las cadenas. Entonces, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos hoy, porque nuestra naturaleza ya no nos lo permite. ¿Ya? Entonces, veamos lo que dice el versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es una práctica, no es algo común. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Es una nueva criatura. Ahora es una criatura espiritual. Aunque nos vemos así, ¿verdad? Pero lo que hay detrás de nosotros es algo más allá, es algo espiritual. Porque ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que era necesario nacer del agua y del espíritu. Y mire la mente o la sabiduría humana, cómo una persona ya siendo viejo puede volver a meterse en el vientre de su madre y nacer. Humanamente eso es imposible y no era a lo que Jesús se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a una nueva naturaleza, no nacido de la carne, sino
del Espíritu. A eso se estaba refiriendo Jesús. Hay peligros en las caídas. Miren lo que dice, volviendo nuevamente a Judas, 5-7. Ahora bien, quiero haceros recordar, y ya todo lo habéis sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, Judas está agarrando esos ejemplos del pasado y lo está trayendo al presente y manifestar de que el problema es el mismo: rebelión, falta de fe. También, versículo 6, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tiniebla en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora hagamos un alto ahí. Los ángeles eran seres santos. ¿Ya? Santos. Ellos no conocían el pecado, pero tenían algo que también Satanás tenía. ¿Qué era? Libre albedrío. Podían decidir obedecer a Dios o rebelarse a su Creador. Pero hubieron ángeles que optaron por la segunda opción. Sin embargo, Dios no los perdonó. Están reservados para el día del juicio. ¿Cuál juicio? El juicio del gran trono blanco, donde estarán todos aquellos que rechazaron al único medio de salvación, a Jesús de Nazaret. Entonces, estos que entran encubiertamente piensan de que cualquier pecado que cometan no podrá afectar su salvación. Y malinterpretan Romanos capítulo 9, que dice, vámonos a Romanos capítulo 9, miren lo que dice, Romanos 8, versículo 35. Fíjense bien lo que dice. Por eso es importante que leamos detenidamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígame en cuál de toda esta cita Pablo hace referencia al pecado.
En ninguna. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo único que nos puede separar de esa eterna salvación. No hay principado, o sea, Satanás ni con todas sus legiones, principados y potestades, podrá arrebatar a uno que ha sido salvo por la gracia de Dios de la mano del Señor. Lo único que nos puede separar es el pecado. Nada más. Y eso es algo que no depende ni del diablo. Eso es algo que depende de usted y de mí. ¿Ya? Porque es muy común oír, ¿verdad? Cuando hay un clavo o cualquier cosa nos pasa, ¡ay, este diablo cochino! Y tal vez el diablo no tiene nada que ver. ¿Ya? Porque a veces confundimos, hermano. A veces confundimos que nosotros batallamos contra 3 enemigos. Y a veces los mezclamos. Algunos por conveniencia. Otros por desconocimiento. Pero nosotros batallamos con 3 enemigos. ¿Cuáles son? La carne, el enemigo más peligroso que tenemos. El mundo. Y el tercero, el diablo. Fíjense bien la recomendación que le dio Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. El enemigo número 1 que tiene Dios somos nosotros mismos. Nosotros decidimos obedecerle o rebelarnos contra él y ser su enemigo. Y el diablo no puede empujarte a hacer eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él no tiene ninguna potestad sobre ti. Porque eres propiedad de Cristo. Eres propiedad de Cristo, ya no eres propiedad del diablo. Entonces, que ningún hombre piense que puede estar eternamente seguro, ¿verdad? Tomando estos ejemplos, podemos ver de que la Escritura nos dice de que debemos de retener esta salvación con temor y temblor. Aún Pablo era un hombre muy consciente de su situación. Él decía de que si él no se guardaba ni caminaba rectamente delante de Dios, podría venir a ser heraldo para muchos y al final ser descalificado. Por eso es que nosotros debemos de retener esta salvación con temor y temblor. También habla de unas ciudades que fueron destruidas. ¿Qué ciudades fueron esas? ¿Ah? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que habían agarrado el ejemplo de ellos. ¿Cuál fue la causa que provocó la ira de Dios, la destrucción de esa ciudad? Homosexualismo, inmoralidad sexual, ¿ya? Algo que estamos viendo hoy en día, ¿ya? Y que fíjense bien, hoy grandes hombres de renombre internacional están saliendo del closet, ¿verdad? Y declarando abiertamente que ellos son gays, ¿verdad? Entonces, aunque han venido cambiando las edades, el pecado se repite.
porque la naturaleza del hombre es la misma. Por eso es que la Biblia tiene que hablarle al hombre y decirle, ¿verdad?, que ningún afeminado heredará el reino de los cielos. Entonces estas personas, si no se arrepienten y se vuelven a Dios, ¿ya?, caerán bajo el juicio severo y eterno del Señor. Por eso es que Judas toma estos ejemplos. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Esto no es nada nuevo. Eso lo pueden ver en las noticias. Todo aquí, aunque algunos no tengan cable, pero tienen los noticieros locales. Y en los noticieros salen ahí que Ricky Martin es gay, otras son lesbianas, no recuerdo pues los nombres, pero era una lista interminable de los que mencionaron, ¿verdad? Y hoy vemos que eso se ha ido proliferando, pero es obvio, ¿verdad? Estamos en los últimos días, Aquellos que sigan este ejemplo serán juzgados por su pecado sin tener en consideración si una vez fueron salvos o no. Aquella persona que practica esta sodomía será juzgado por Dios. Entonces, los pecados de estos falsos maestros es que son, y una característica es que afirman tener sueños proféticos. Estos falsos maestros vienen y tienen nuevas revelaciones. Y les dicen que Dios les habló y les transmitió un mensaje que cuando usted viene y lo analiza a la luz de la palabra, es totalmente opuesto a lo que el Señor manda. Entonces, una característica de ellos es que tienen sueños proféticos y los llaman los ungidos. Vienen y te dan una profecía, como muy común hoy en día, ¿verdad? Así dice el Señor, ¿verdad? Y todo enfocado a los bienes materiales, porque eso es lo que buscan primero, ¿verdad? Satisfacer su vientre. A ellos no les interesa la alma, a ellos les da igual si tú te salvas o te pierdes. A ellos lo que les interesa es el bolsillo, la lana de las ovejas. Otra característica que tienen es que rechazan el dominio y el señorío de Cristo. Niegan a Jesús. Son como animales irracionales. Son burladores. Y de vez en cuando yo veo el canal 21 y aparece un show de Dante Gebel. Todos sabemos que él es predicador, pero ahora tiene un show de comedia. Yo pensé que él era evangelista, pero no, él es un cómico. Usted, si tiene la oportunidad, y usted lo va a ver, pues, dando chistes cómicos, comedia, pero de Jesús no hablan nada, porque esos son burladores, son como animales irracionales. Así lo ve la Biblia, esta carta. Cuando hablamos de animales irracionales, estamos hablando de cómo actúa el animal. Actúa por instinto, no razona. Entonces estas personas, como desconocen las verdades espirituales, actúan irracionalmente. Y aquí es donde quiero tratar. Ejemplos como Caín,
y hace mención la carta de Judas, hace mención también a Balaán y hace mención a quién más. A Core. Entre ellos hay unas características. Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Ah? ¿Ah? Mató a Abel. Pero ¿cuál fue la causa? La envidia. Abel presentó una ofrenda de corazón a Dios. Abel dio lo mejor que tenía para Dios. Caín dio de lo que le sobraba. Es obvio que Dios va a ver con agrado aquella ofrenda que viene del corazón, que aquella que viene sin ningún propósito, o cuando viene y le damos lo peor al Señor. Entonces, lo que provocó fue que matara a su hermano. Hoy en día muchos matan a sus hermanos. ¿Cómo? Con la boca, levantan infamia, calumnia. Y la lengua es un mal imparable. Es tan dañino que puede quemar un bosque entero, dice. Es el miembro más pequeño, pero causa una destrucción incalculable. Por eso tenemos que cuidar, ¿verdad?, nuestra lengua. Escuchemos más y hablemos menos. Entonces él habla acerca de Caín. A él sea la gloria. Habla también de Balaán. ¿Quién era Balaán? ¿Ah? Un profeta codicioso. Su Dios era el dinero. Hizo la religión como un medio de ganancia financiera. Los moabitas querían destruir a Israel y ellos le pedían que maldijera a Israel, pero él no podía maldecir lo que Dios ha bendecido. Por lucro, por ganancia deshonesta, él hizo hasta lo imposible y maquinó la forma de hacer que la ira de Dios cayera sobre Israel. Vino él y les dijo: la única forma como podemos hacer de que Dios se levante contra Israel es uniéndolos a los hombres con las mujeres moabitas. Y así él ideó. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en las riquezas que le iban a dar. Hoy en día, ¿qué es lo que buscan todos? Las riquezas financieras, los bienes materiales. Ese es el enfoque. Si usted se fija, la mayoría lo que buscan es la riqueza materiales. Otro que habla la Biblia es Core. ¿Qué hizo este? Porque son características que se presentan hoy en día. Eso está en Número 16. Core
se rebeló a la autoridad delegada por Dios. Todas estas personas y estos falsos profetas que se levantan, se rebelan a las autoridades establecidas en la iglesia. Un movimiento que ha tenido bastante fuerza, como es el G12, cualquiera que no se apega a esta visión es marginado, es excluido. Entonces podemos ver de que esto no puede provenir de Dios, porque el único que divide es el diablo. Cristo lo que busca es la unidad de su iglesia. Entonces Core lo que hizo fue, se rebeló a la autoridad establecida por Dios y utilizó la religión como un medio para levantar un amotinamiento y rebelión contra el pueblo, contra el liderazgo de Moisés. Entonces todos usan diferentes artimañas o estrategias para desviar a la iglesia del Señor. El castigo contra los falsos maestros es que dice la Biblia que son nubes sin aguas que jamás regaban la tierra sedienta. Una nube sin agua, ¿qué va a regar? Nada, porque no tiene nada. Entonces, esas almas sedientas cuando vengan buscando una palabra de Dios, ¿qué van a recibir? Absolutamente nada, porque así lo dice. Estas personas no tienen nada que dar. Son árboles sin frutos. Usted se acerca a un árbol sin fruto, no hay nada. No hay nada que cortar. O sea, no hay nada que comer ahí. Son árboles sin frutos. Dice que están 2 veces muertos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estos falsos maestros están 2 veces muertos? Bueno, física y espiritualmente. Porque hay personas que están muertos físicamente y hay personas que están muertos espiritualmente. Entonces, primero se da la muerte espiritual y después la muerte física. La muerte espiritual con la primera pareja en el huerto, ¿cuál fue? Espiritual. La separación y la comunión que tenían con Dios. Después vino la muerte física, o sea, que están doblemente muertos. Están condenados a la oscuridad, dice la Escritura. Adulan a los hombres para sacarles provecho. Mire lo que dice. Estos, versículo 16, estos se quejan de todo y todo lo critican. Fíjese bien, los falsos maestros, todo lo critican. Se están quejando de todo. Para ellos no hay nada bueno. Lo único bueno es el plan y el proyecto que ellos traen. De ahí todo lo demás no sirve. Ponga atención, porque estas son señales que se ven hoy en día. Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, ellos son especialistas en adular a los demás. Decirle, oye, tú eres el siervo del Señor, como tú no hay nadie.
el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Y aquel con tantas flores que le tiraron, mordió el anzuelo, y una vez que mordió el anzuelo, ¿verdad?, va listo a las pailas a ser freído, ¿ya? Porque lo van a desplumar hasta no dejarle nada en el bolsillo, porque ellos son especialistas y tienen una artimaña para sacarle la lana a la gente, increíble. Y a veces, no sé, me llama la atención de cómo van las multitudes como ovejas al matadero y se creen todos esos cuentos. Y no son unos ni unos cuantos, son muchos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí ningún profeta puede venir a decir, así me dijo el Señor. Si a ti te lo dijo, también me lo tiene que decir a mí y a la congregación entera. Así habla Dios. Dios es un Dios de orden. El espíritu que usted tiene y dice tener el profeta, bueno, a los dos les va a hablar igual. Cuando la salvación de Cornelio, le habló Dios a Cornelio y le habló también a Pedro. Y no se conocían. Cuando la salvación de Pablo, le habló a Ananías y le habló a Pablo. Así es como Dios habla. Aquí está libre cualquier profeta de pararse en medio de la congregación y decir su profecía. Pero eso sí, asegúrese que la profecía venga de Dios. Porque gracias a Dios, aquí estos hermanos están preparados en el uso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no han negado la verdad. ¿Cuándo es que se introduce el espíritu de error dentro de las iglesias? Cuando las congregaciones comienzan a oír más a los cuentos y a las fábulas que a la palabra de Dios. Porque lo dice segunda de Tesalonicenses, por cuanto rechazaron la verdad, dice, Dios les envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira y sean condenados. O sea que no es el diablo el que te mete ese espíritu de engaño, es Dios. Como el espíritu que atormentaba a Saúl, no fue el diablo que lo envió, fue Dios, venía de parte de Dios. Porque todo aquel que rechaza la verdad, pues morirá en la mentira. Por eso, hermano, aunque pasen 1000 años más, la Biblia sigue siendo el arma eficaz para cualquier herejía o cualquier falsa doctrina que se levante. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alcance? La palabra y el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu, ¿verdad? Dice, todos los apóstoles enseñaron la misma cosa. O sea, nadie puede enseñar otra cosa, no. Todo tiene que ser uniforme, igual. La misma doctrina, lo mismo que está establecido en la palabra.
Aunque afirmen tener el Espíritu, su fruto demostrarán lo contrario. Una característica es que se hacen dirigentes de grupos selectos. Ellos comienzan a trabajar con grupos pequeños y eso comienza a dividir la iglesia. Debemos orar continuamente en el Espíritu. Judas aconseja de que debemos leer la palabra y orar en el Espíritu. Si no oramos, Dios no nos va a revelar. Por eso es importante la oración. Tenemos la confianza y la protección en el Hijo de Dios. Solo a través de la misericordia con Cristo podemos sentir compasión. No debemos permitir, como dice aquí, fíjense bien, 23, a otros hacer salvo arrebatándolos del fuego y a otros tenerles misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Vamos a ayudar al hermano, vamos a restaurarlo, pero con cautela. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no debemos permitir que nuestro amor por el pecador nos induzca a justificar su pecado. Lo que hiciste, así es. Y la Biblia habla cómo debemos de tratar el pecado. Y por último, debemos de encomendarnos al Señor Jesucristo, que es el único que nos puede evitar de caer en el engaño. Una pregunta. Pecado de los que habla Judas. ¿A qué pecado se refiere con los sodomitas, los israelitas y los ángeles? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué pecado se refiere con los sodomitas, los israelitas y los ángeles? ¿Cuál fue el pecado que cometieron los de Sodoma y Gomorra? Inmoralidad sexual. ¿Cuál fue el pecado que cometió Israel y que la carta de Judas hace mención? Incredulidad. Incredulidad. ¿Y qué cometieron los ángeles? No guardaron su dignidad o su primer estado. De eso tenemos que evitarlo nosotros, la iglesia del Señor. Por eso es que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde a librarnos de todo viento de doctrina que quiera apartarnos del camino del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y será hasta otra ocasión.